Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? Quería contarles en este video una historia que me contó un amigo bastante cercano, ¿ok? Y por su cercanía y su fe, él es un católico bastante practicante, pues voy a dar fe de que esta historia es verdadera, ¿ok? De hecho, conozco al sacerdote, ¿ok? Pero vive en otra ciudad. Algún momento pues quiero entrevistarle y preguntarle si esta historia es verídica, ¿ok? Y pues sí, la historia comienza con el traslado de este sacerdote en cuestión a una zona de acá de la ciudad de Bucaramanga, donde yo vivo en Colombia, bastante pesada, ¿ok? Una zona caliente, una zona roja con muchos delincuentes, muchos robos, atracos, pues en fin, todo lo que engloba el mal, ¿ok? Él fue de reemplazo al sacerdote que ya tenía bastante tiempo en la localidad, ¿ok? Y pues este sacerdote es un sacerdote con un don especial, de hecho es un sacerdote exorcista, y pues él llegó de una vez a tomar acción en oración, ¿ok? En oración, exorcizar el lugar, trabajar con los jóvenes, con la comunidad, y pues como el poder de Dios es tan grande, poco a poco la comunidad comenzó a sanearse, la comunidad comenzó a llegar a la iglesia cuando prácticamente antes la iglesia estaba vacía, pues la iglesia comenzó a llegar gente, a llegar jóvenes, habían trabajos comunitarios y por supuesto que habían personas molestas, habían personas que estaban preocupadas por la situación de saneación que estaba ocurriendo, ¿ok? ¿Y quiénes eran? Obviamente eran los delincuentes y por supuesto el enemigo, o sea, los delincuentes con su amo, ¿ok? Estaban allí preocupados. De hecho, en alguna ocasión ya cuando estos delincuentes veían que no podían reclutar a tantos menores porque los menores se habían entregado a Dios, los menores estaban yendo a la iglesia, estaban asistiendo a grupos juveniles, por supuesto que sintieron una amenaza en este sacerdote y por su trabajo comunitario, por supuesto, al lado de la comunidad, de los vecinos para sanear de drogas y todo eso. Entonces, por supuesto que su negocio se le veía en peligro y en una oportunidad inclusive fueron a hacerle daño a este sacerdote, ¿ok? Donde él valientemente salió y en varias oportunidades el delincuente intentó apretar el gatillo y por alguna razón, obviamente sabemos que es la mano de Dios, no pudo, o sea, se quedó trabado el arma, no pudo atentar contra la vida de este sacerdote. Y así pasó mucho tiempo y los azotes, los delincuentes trataban de coaccionar las actividades que hacía este sacerdote, ¿ok? Luego, este sacerdote, que era un sacerdote con mucha vitalidad, trabajador, este sacerdote comenzó a enfermar de manera inexplicable, comenzó a tener síntomas extraños en su boca y prácticamente se le comenzaron a inflamar las cuerdas vocales, la lengua, no podía hablar. Iba al médico y los médicos prácticamente que no encontraban lo que este sacerdote estaba padeciendo, ¿ok? Y obviamente este sacerdote santo, este sacerdote con este don especial, él sí sabía lo que le estaba ocurriendo, ¿ok? De hecho, una noche, y esto es verídico, hermanos, o sea, quizá hay personas que lo van a creer, otros que no. Como les dije, ojalá pueda entrevistar a este sacerdote y preguntarle en persona si esto realmente ocurrió. Pues una noche estaba el sacerdote prácticamente con unas fiebres sobre 40, sumamente enfermo, sumamente adolorido, y de repente vio una luz en su habitación, una luz que lo guiaba hacia un lugar fuera de la parroquia.
¿ok? Así que este sacerdote, guiado por esta luz, ¿ok? Llegó a un terreno baldío, ¿ok? Y la luz se posó sobre un lugar en específico. Y él entendió que algo había allí, ¿ok? Este sacerdote, con las fuerzas que le quedaban, ¿ok? Pudo buscar alguna herramienta para excavar, a ver qué se encontraba en el lugar, ¿ok? Para sorpresa del sacerdote, y obviamente entendiendo que era el Santo Espíritu de Dios que lo estaba guiando, pudo sacar el cadáver de un animal muerto, claramente en sacrificio, donde su lengua estaba atada pues con maleficios y con cosas, y era donde el sacerdote, la lengua, su boca, era donde mayor síntomas él sentía o estaba padeciendo, ¿okay? Cuando el padre obviamente desentierra todo eso, se pone en oración, ¿okay? Pues no sé qué tipo de oraciones hacen para este tipo de maleficios, pero obviamente el sacerdote sabía lo que estaba haciendo, sabía la oración que tenía que hacer, y de un momento a otro sanó. O sea, por obra y gracia del Santo Espíritu de Dios, el sacerdote pudo encontrar eso que le habían hecho y él sanó. Pero la historia no queda allí, que es lo más sorprendente. ¿Ok? Ya el sacerdote había pasado lo que estaba pasando, y cuando de un momento a otro, y él ya conocía el personaje, porque ese personaje también estaba molesto, y de hecho por eso fue el maleficio, porque muchas personas en ese sector tristemente acuden a brujos, a brujería, ¿ok? Entonces cuando el sacerdote llegó, obviamente llegó atacando a la brujería con el poder de Dios, y muchos de los clientes del brujo se transformaron su vida, convirtieron su corazón a Cristo y dejaron de ir a donde el brujo. Entonces obviamente el brujo se molestó y fue el que hizo este maleficio, ¿ok? Pero el cuento es que la esposa del brujo fue a tocar la puerta del sacerdote desesperada porque el maleficio se le devolvió al que lo había hecho. El brujo estaba padeciendo los mismos dolores, la misma enfermedad, las mismas patologías en su boca, en su lengua, en sus cuerdas vocales, que él lo había hecho contra el sacerdote, ¿ok? Y el sacerdote, en su inmenso amor, en su perdón, ¿ok?, en su misericordia que viene de Dios, hizo una oración ante ese Señor, y ese Señor sanó, ¿ok? Me encantaría contarte el final de esta historia, porque muchas personas quizás van a decir, ajá, pero el brujo se sanó y siguió siendo brujo, o el brujo se hizo cristiano, ¿ok? La respuesta tristemente no te la tengo, por eso te digo que pues quiero hablar con el sacerdote y que él me cuente la historia final. Pero ¿por qué yo te quise contar esto? Porque hay personas que con ese tema de brujería, de maleficio, hay veces que se la pasan como muy asustadas, y resulta que si Cristo realmente vive dentro de ti, si el Espíritu Santo vive dentro de ti, Él no va a dejar que ninguno de ese tipo de maleficios y brujerías y hechizos te toquen. Así como salvó de ese maleficio a este humilde y santo sacerdote, estoy seguro que también lo hará contigo. Así que no tengamos temor ni andemos pensando en ese tipo de cosas, que si me van a hacer una brujería. No, no, no. Rosario, Eucaristía, Santísimo Sacramento, y eso te va a dar el poder para que tú alejes todo ese tipo de cosas. Y eso sí, te digo, no existe la magia blanca y la magia negra. Todo ese tipo de cosas no son de Dios. Así que eso sí, mucho cuidado y no pongas a abrirte puertas que luego te puedas arrepentir. Porque hay personas que dicen, pues no, yo no
le haría un maleficio a alguien, pero pues sí me gustaría como saber el futuro de mi hija, o si le van a dar el trabajo, o voy para donde el brujo para que mi hijo consiga la visa y se pueda ir a Estados Unidos, qué sé yo. Muchas personas que van a la iglesia tristemente caen en esas prácticas y nada de eso es de Dios. Ahí está el enemigo metido. Ok, así que mucho cuidado, y espero pues que esta historia del sacerdote también te sirva como experiencia, que pues sí, las cosas malas existen, pero si estamos con Dios, Él jamás permitirá que nos suceda nada malo. Pues así que, queridos hermanos, quería comentar o contarles pues esta historia que me contó este amigo. Esperemos, como le dije, ya para finalizar, pueda contactar a este sacerdote y hablemos de este tema y de muchísimos otros que estoy seguro que pues nos va a contar y que será de mucho interés para todos ustedes. Los quiero mucho, se me cuidan, chao, chao.